Después de haber escuchado En la discoteca, en la voz de Farruko Pepas, una canción con más de 400 millones de visualizaciones en YouTube, le contamos a nuestros fieles auditores que este 4 de agosto el mundo celebra el Día del Leopardo Nublado, un mamífero que habita en el sudeste asiático y que se encuentra en peligro de extinción por la depredación de los bosques. Cuidar el hábitat natural es el mensaje de este día. Ustedes se preguntarán, ¿a cuál amiga o amigo deberíamos saludar hoy día? Bueno, el Santoral Católico celebra hoy a San Rubén, un ermitaño que luchó en Israel por sus hermanos. No olvides de enviarle hoy un saludo a tu amigo Rubén, que estará muy contento de saber de ti, de leerte, de escucharte. Así que, Rubén, muchos saludos para ti. Enrique. Hola, hola, fíjate, yo tengo un amigo Rubén, lamentablemente falleció no hace mucho, hace 2 o 3 semanas, y fíjate que nunca imaginé que Rubén significaba también león, que es un sinónimo de fuerza, de pelea y todo. ¿Tú tienes algún amigo Rubén? Tuve un compañero del colegio que se llamaba Rubén. Sí, Nunca parece que es fuimos de tan origen... amigos, pero nos llevábamos bien. Nos llevábamos Eso. bien. Bueno, en una de esas lo llamas, pues, en una de esas lo llamas. Le escribo, sí. Oye, hay una campaña del gobierno que ha sido desenfrenada por la opción apruebo. Yo creo que ha traspasado todos los límites de la presidencia que le corresponde a un poder del Estado, que no es de los puros de la prueba, es de todos los chilenos, y no creo que sea lo más correcto. A los regalos de libros, ¿te acuerdas que la semana pasada conversamos que estaban regalando libros? Ahora viene el regalo de las chapitas. Y además, marcar la casa de los que están con el apruebo. Yo me imagino que en un barrio de cualquier comuna de Valparaíso, si alguien tiene la letra A, el que no tiene la letra A como que pasa a ser un poco paria, un poco segregado del grupo. Fíjate que varios lo han comparado con la estrella de David. En tiempos previo a la a la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en las casas de los judíos, les ponían una estrella de David para marcar que eran judíos todas las juventudes nazis. Bueno, pero yo le decimos a los autores, no se preocupen. O Enrique, acuérdate también en pasaje de la Biblia cuando Dios manda Ah, a la sí. gente a marcar su puerta para que no maten a sus hijos, no sé si te acuerdas, Sí, con pues en el sangre, cautiverio de Israel por los egipcios. exactamente. Estamos así, y yo de hecho lo veía muy parecido cuando fue todo este estallido social, y tú en Valparaíso veías cómo habían carteles que decían yo apoyo las movilizaciones, yo apoyo esto, pero por favor no destruyes mi local, mi fuente de trabajo. Sí, Era lo mismo, o sea, al final es ver cómo gente tiene que, para poder sobrevivir, en cierta forma, para no tener que enfrentarse a turba de energúmenos, tienen que terminar marcando o mostrando simpatía por una cosa que no necesariamente sienten simpatía, y eso obviamente es totalmente poco democrático, es una terrible manera de avanzar hacia espacios de mayor libertad y de mayor respeto también. sí, pues, ¿cómo se puede condecir eso con que hacen gárgaras con la palabra inclusión y lo único que están haciendo es excluir a los que no piensan como ellos? Me parece absolutamente injusto. Y mire, yo solamente, bueno, se me cayó el carnet, como decía la Marianela. En la Pérgola de las Flores, el alcalde cantaba, decía, en política y amores siempre hay que decir que sí, pero estando solo hago lo que más me conviene a mí. Así que, estimado auditor, si ustedes no tienen la A y lo marginan del barrio, no se preocupe, usted dígale a todos que bueno, pero cuando esté en la Cámara Secreta, usted vote por lo que realmente cree. Le podrán marcar la casa, pero no le van a poder marcar el lápiz. Así que vote tranquilo nomás y deje que los perros ladren, como decía el viejo refrán, ¿no, Marcelo? Exactamente. Ahora, o sea, yo también creo que no hay por qué aceptar cosas que uno no esté de acuerdo. Ahí tienes que pensar con el mismo tema de estas marcas en la casa. En las casas, obviamente, viven familias, las familias tienden muchas veces a disentir, tienden muchas veces a tener posiciones distintas. También estamos en un momento de elecciones
donde hay mucha marca generacional. O sea, no hay que olvidarse que Gabriel Boric en parte sale también por una importante influencia de los jóvenes. Entonces, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, digamos, con esa decisión, es parte de la democracia eso, o sea, el de disentir y el de tener una opinión distinta. Entonces, en una casa, obviamente, es natural también tener posiciones distintas. Y el querer enmarcar a una decisión, o sea, a una casa, que el dueño de casa, por ejemplo, decida que van a poner un sello en su casa con el apruebo o con el rechazo, digamos, cualquiera de las dos posiciones, de cierta forma también es invalidar la posición de otro miembro de su familia. O sea, ¿qué pasa si el papá está de acuerdo con el apruebo y la mamá con el rechazo? Por ejemplo. O los papás con el rechazo y los hijos con el apruebo. Por ejemplo. Entonces, creo que debemos avanzar a otras formas de hacer campaña, a otras formas de poder disputar los espacios y no con estas lógicas que además si nos ponemos un poco más quisquillosos también, es un daño al medio ambiente al final. O sea, estamos tan preocupados del medio ambiente, estamos en un gobierno que también se hace llamar súper ecologista, pero estar imprimiendo plástico, imprimiendo papel, gastando papel para estar marcando casas sobre si son apruebo o rechazo, no creo que contribuya mucho al medio ambiente. Sí, sobre todo, fíjate, a propósito de lo que acabas de decir, yo haría una encuesta, fíjate que no sé, tendría que tener plata para pagar la encuesta, pero ¿cuánta gente de los que recibió la encuesta la leyó? O sea, recibió la propuesta Claro. de la convención, la leyó, porque una cosa es decirlo, recibirlo, ponérselo bajo el brazo, pero sentarse a leerlo y estudiarlo, yo creo que es otra cosa, ¿no? De todas maneras, ahí Enrique yo quiero marcar un punto, porque a mí me toca pasar por la gobernación de Valparaíso varias veces en el día, o varias veces en la semana. De hecho, me han ofrecido más de una vez la Constitución, que yo creo que ahí también hay quizás algo que mejorar. O sea, yo ya no la recibo porque ya la recibí, entiendo que hay otras personas que no la han leído, que es mejor que se las pasen a ellos. Pero de todas maneras, me ha parecido bien que las personas que están entregando la propuesta no hacen nada más que entregar la propuesta. O sea, Muy te bien. entregan la propuesta, no generan discusión o conversación, y creo que un poco también es lo que debería pasar. O sea, al final la finalidad de ellos debería ser más de facilitadores del contenido, más que de promotores de ideas, que es lo que está pasando con el gobierno central. Sí, yo creo que es tan negativo el decir apruebo sin leer la Constitución como el decir la nueva propuesta de Constitución, como el decir rechazo sin leerla. O sea, es como, no me gusta este contrato, pero no lo he leído. Entonces, claro, yo creo que lo mínimo que una persona debe hacer es informarse. Ahora, no es fácil la tarea, leerse 180 páginas, las personas que leen poquito, leen los WhatsApp y quizás los mensajes. Entonces, se ha perdido un poco el hábito de la lectura y la lectura requiere un lugar, sentarse, tener un poco de tranquilidad. Entonces, de repente en el ajetreo del fin de semana, de los niños, de las compras, del trabajo, qué sé yo, de las tantas cosas que ocurren en un hogar, ¿cuándo hay tiempo para leer una propuesta de constitución? Pues si tú a lo más firmaste el contrato de arriendo sin leerlo, ¿cómo vas a aprender que el contrato de tu vida futura lo vayas a leer con calma? Pero igual la recomendación es que la gente se meta en el tema, lo lea. Y yo vuelvo a repetir, existe ¿cómo se llama? Una cosa homeopática, como dice homeopático, que te lo van dando en pastillas, digamos. Esta cosa que recomendamos la vez anterior, que es constitución legal-legal.com, que ahí tú puedes ver por etapas, por tema. Tú entras a la Constitución por tema. La de la tabla, ¿no? La tabla periódica. La tabla periódica, exactamente. Sí. Yo no sé No, si se ha corrido un poco esa bola o tú has escuchado hablar de ella. de la tabla constitucional, sí, algo he escuchado. Y yo estuve revisándola después de que tú nos contaste y nos recomendaste y me pareció súper buena, súper práctica, así que también le dejo la invitación a la gente que no lo ha hecho, que la revise, porque hay algo que es relevante. O sea, yo no en realidad estoy en total desacuerdo con el presidente Boric cuando él dice que si es que gana el rechazo partimos de cero, porque en realidad no partimos de cero. O sea,
partimos primero con un aprendizaje, mirando el vaso medio lleno. Partimos de la base de un proceso que fue desperdiciado, y por tanto yo creo que la ciudadanía también, yo tiendo a pensar que la ciudadanía también va a ser un poco más minuciosa, más responsable, va a tener conocimientos adquiridos también respecto a este proceso. Entonces no es partir de cero lo primero. Pero además porque la Constitución o el nuevo proyecto constitucional probablemente se va a nutrir de este proyecto, en las cosas que se puedan destacar o rescatar como buenas, se va a nutrir de la actual Constitución probablemente, y se va a nutrir también del proyecto constitucional de Michelle Bachelet, por ejemplo. Entonces, no es un proyecto que nazca en la nada, o que esto totalmente se va a desechar. Entonces yo creo que es importante también por lo mismo leer el proyecto constitucional y bueno, obviamente desde esa vereda también informarse, entender cuáles son las cosas que a uno le parece mejor, cuáles son peores, cuáles son cosas que son, digamos, innegociables o no rescatables, podría ser. Entonces creo que esos son buenos elementos que hay que ver. Ahora, la tercera, por ejemplo, que no sé si se pueden recomendar estas cosas con título, pero la tercera sacó un barómetro constitucional Ah, que también te permite, que yo también lo invito a la gente a revisarlo, te permite también ver cuánta sintonía tienes tú con el proyecto constitucional respecto a temas que pueden ser más sensibles. Y ahí está temas de la naturaleza, de pueblos indígenas, de sistema político, de derechos fundamentales. Así que también invito a la ciudadanía que lo busque ahí, barómetro constitucional de la tercera, y pueda revisarlo. sí, yo creo que es indudable que la nueva constitución, porque es- va a haber un cambio constitucional, eso es inevitable, gane cualquiera de las dos opciones, tiene que incorporar estas cosas nuevas que no existían hace no sé cuántos años. Y, y yo creo que las personas que son muy preocupadas del medio ambiente, de manejar la basura adecuadamente para no contaminar, para preservar la vida natural, evitar la contaminación de los océanos, etcétera, estarán muy contentas de que esos contenidos que hace 40 años no se pensaron estén presentes. Eso de que el Estado sea social, yo creo que es lo que le faltó al sistema. O sea, el sistema generó, estoy hablando del sistema político, económico generado por la actual Constitución, permitió un desarrollo económico muy importante, pero quizás no sostenible. Y quizás ese apellido sostenible es lo que le faltaba a muchos empresarios, a muchos emprendimientos que de repente pasaron por arriba de consideraciones de preservación del medio ambiente. Yo creo que esas cosas tienen que estar presentes en una nueva constitución. Ahora, yo leí hoy día que, de acuerdo a, me parece que es Criteria, la última encuesta que anda dando vuelta, que decía que teníamos que tener consideración respecto de cómo se llama, cómo enfrentar el tema. Criteria dice que las personas están más proclives a un grupo de expertos que la discusión en las ¿cómo se llaman? Las cámaras del Congreso. O sea, la gente confía más en los expertos técnicos que en los parlamentarios que los representan. Eso podría ser una contradicción, pero puede ser, uno, que los parlamentarios están muy desprestigiados, o dos, que la gente todavía alberga más esperanza y confianza en la gente que tiene especialización en una disciplina que cualquier aficionado, como salió un poco esta constitución, ¿o no? Sí, bueno, lo conversamos la semana pasada respecto a esta cierta reivindicación que tuvieron los expertos, porque no hay que olvidarse que el estallido social y todo surge en parte por esta subida de los 30 pesos que fue hecha Mm. por una comisión de expertos, y que la gente desde ahí entendió que los expertos vivían casi que en el Olimpo o en una nube donde no entendían lo que pasaba en la realidad, y que estaban demasiado desconectados, por tanto no había que escucharlos porque en realidad ellos no entendían lo que pasaba. Entonces, eso fue algo que se profundizó bastante desde el estallido social hacia adelante, pero que creo que con el tiempo y después de ver a tipos como Rojas Vade, después de ver a tipos como la tía Pikachu y a todos estos grandes ejemplares que nos dejó la convención,
la gente ha empezado de nuevo a mirar con buenos ojos los expertos, porque además los expertos, bueno, obviamente no han dejado de hacer su trabajo. Hay algunos que, por ejemplo, cuando estuvo todo este tema de los retiros, mencionaron el tema de la inflación fuertemente, y hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, creo que en parte había una reivindicación respecto a la relevancia que también tienen los expertos. ¿Son los únicos que tienen que tomar decisiones? No, porque la democracia obviamente se nutre de distintas visiones, de distintas experiencias vitales, digamos, que no necesariamente son solamente académicas, pero obviamente también tienen un rol, y ese rol no hay que dejar de escucharlo. Y ahí me parece que parte es la explicación que se puede dar. Ahora, esa es la solución, hay que verlo, porque también hay expertos supuestamente constitucionales en la convención, y han mostrado ser igual de nefastos que los tipos que no son expertos, digamos. Entonces, eh, hay que ponerle ojo a eso. No es la panacea. Sí, yo creo que te permite obviamente un equilibrio mayor que el que pudimos tener, pero además queda un poco la duda de cómo se elegirían estos expertos. Es raro, Ahora, porque al final, si tú, por ejemplo, haces una votación de expertos, ¿cuál es el parámetro para definirse como experto primero? O sea, para poder ingresar al sistema de votación. Y segundo, ¿cómo tú como ciudadano defines quién es mejor, digamos, como experto? Entonces, hay un tema que es complejo también de poder dilucidar, a menos que sea como una fórmula que se ha hablado, es que los mismos partidos políticos, según la representación que tengan en el Congreso, puedan definir estos expertos. sí, ahora, mira, entre experto e inexperto, suponte que una señora tiene dolor, le duele al lado izquierdo donde está el hígado, y va a hablar con la vecina y le dice, mire, tómese una agüita de Bailagüen y se le va a quitar, y llama a la suegra, y la suegra dice, no, si el Bailagüen no sirve, lo que tiene que tomar es Spike. Pero a lo mejor lo que tiene que hacer la señora es ir a ver un gastroenterólogo que le diga cuál es el verdadero problema que tiene, digamos, y hacer unos exámenes técnicos. Entonces, si yo me voy a operar o me voy a tratar una enfermedad que mi vida va en ello, mi salud va en ello, normalmente que prefiero recurrir a un médico antes que a una cura natural. Yo tenía un amigo que creía mucho en estas ciencias, eh, ¿cómo se llama? Nuevas de la cienciología, y, y fue a hablar con un médico chino que era alópata y no sé cuánto, y de la otra técnica también, y le dijo, mira, tú te comes estas verduras y cambias este régimen, haces flexiones en la mañana, qué sé yo, y llegó feliz a Chile, pero tenía la cara amarilla, y el cuñado le dijo, oye, ¿sabes qué más? Te vamos a tener que operar, y le sacaron un riñón, porque en el fondo, a la larga, lo que prima es la experiencia acumulada. Y los expertos que estamos hablando para una constitución son abogados que han sido profesores de universidad, que han estado trabajando en diferentes partes como asesores, algunos han sido miembros del Tribunal Constitucional, en fin, gente que se maneja con las leyes. Entonces, cuando estamos hablando de una constitución que es la redacción de un grupo de conceptos que te van a cambiar la vida y van a marcar para dónde va la economía, para dónde va la educación, para dónde va la salud, eh, yo creo que no es mala idea que sean los expertos. Ahora, tú pusiste un dedo en la llaga, digamos, dice, ¿cómo encontrar los expertos que sean neutrales? Yo creo que no hay ninguno neutral. Yo creo que hay expertos que están por el cambio, por una revolución, por una sociedad más horizontal, otros que están por el mercado. Bueno, habrá que hacer una suma y resta, digamos, pero que hablen el mismo lenguaje. O sea, yo creo que en el fondo es subir la discusión de un grupo de aficionados entusiastas, como fue la convención, salvo algunas honrosas excepciones, a un nivel de discusión entre personas que tienen dominio de las leyes y saben qué es lo que puede constituir o no contener una constitución, digamos. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que, claro, el plantear la idea de que solamente sean expertos, a mí me parece que es cometer un poco el error que hemos cometido tiempo atrás respecto a que no solamente por el hecho de tener conocimientos académicos Ah, te hacen conocedor de la realidad.
O sea, tú puedes tener, imagínate el mismo Nicolás Grau, que ha sido, que ha sido tema esta semana porque él tiene magíster y creo doctorado en una tremenda universidad en economía en el mundo, pero sin embargo él llega y dice que la inflación genera beneficios para las pymes. Entonces, si nos vamos por lo académico, claramente es un experto en economía, pero en ese tipo de frase demuestra que tiene una escasa, un escaso termómetro con la realidad, digamos. O sea, muestra claramente una lejanía relevante con el sentido de realidad. Entonces, si es que vamos solamente a expertos en la Constitución, podemos cometer el mismo error. Y por eso digo yo que ahí es donde está el parámetro, o sea, de definir qué es lo que terminamos entendiendo como experto. Cuáles son las experiencias vitales que la terminan definiendo como el mejor candidato para ser el redactor de la Constitución. Creo que ahí hay un desafío que no es menor. Por eso yo creo que ahí hay que tratar de buscar una manera de quizás hacer algo más mixto. O sea, creo que hay que tratar de avanzar y aprovechar también la experiencia. Si yo creo que hay que tomar también esto con el vaso medio lleno, con optimismo, de que en caso de que gane el rechazo, que es por lo menos lo que yo espero, es que este proceso fallido, que fue este proceso convencional, no lo veamos solamente como una pérdida total, sino que hay conocimiento adquirido. Yo creo que la ciudadanía también se ha dado cuenta que por mucho que haya un tipo que, como Rojas Bade, que le haga sentido porque quizás supuestamente también tiene cáncer, no es el más apto para escribir una constitución. Entonces, a la hora de votar, quizás tome dos veces, piense en quién votar y no termine votando por la tía Pikachu o por Rojas Bade o cualquier otro gallo que, como dije antes, que mostraron paupérrimos desempeños en la convención. Entonces yo creo que ahí hay que tratar de ver cómo podemos generar un mejor equipo de trabajo que te entregue obviamente la expertise que significa redactar una constitución, pero también te entregue puntos de vista del sentido de realidad que hay en Chile. Siempre me sorprende, Marcelo, con tu argumentación. Claro, parece muy lógico que los expertos hagan la tarea de los expertos, pero también es cierto que existe una desconexión o una distancia, por decirlo de alguna manera, entre la teoría y la práctica. Entonces, claro, los teóricos pueden dar unas soluciones fantásticas, pero son impracticables. Entonces, claro, falta, como dices tú, la conexión a tierra. Ahora, ¿cómo lograr esa buena mezcla entre experiencia práctica y conocimiento teórico? No es fácil. Ahora, yo creo que no deberían dejar de estar los expertos. No, sin Pero duda, en también eso debería haber coincidimos. mucha gente de camino recorrido, de gente que ha tenido experiencia en el mundo del trabajo, de la vida, que deberían representar a diferentes tipos de chilenos y no diferentes tipos de ideología. Porque en el cuento este es como que, es que la nueva constitución es de izquierda y el rechazo de derecha, eso nada que ver, digamos. O sea, en el fondo, un amigo me sorprendió diciéndome que, claro, resulta que hay más gente que vota por el rechazo en el ABC1 que en los otros grupos, ¿cómo se llama?, sociales. Entonces, no es un problema de izquierdas y derechas. Yo creo que hay que mezclar el conocimiento con la experiencia práctica y con el pensamiento de los jóvenes, pero dosificado. Yo creo que lo que se perdió en esta convención fue la dosificación. O sea, fue totalmente cargado hacia una banda, habían escaños reservados para los grupos indígenas, entonces el resultado tenía que tener una componente indigenista fuerte, una componente de género fuerte. Entonces, ¿dónde está la representación de la ciudadanía realmente ahí? Y eso es lo que yo creo que hay que tener cuidado si se nombra un grupo de expertos, si se nombra un grupo, o se elige una nueva convención, digamos. Pero ojo, que no esa aprobar para reformar tiene una falacia. No se puede reformar una constitución que tiene candado. Y si se O sea, aprueba este proyecto constitucional, el candado, la llave del candado lo tienen los pueblos originarios. Entonces, no puede ser, y lo dijimos en el programa anterior, que el 12,5%
le diga al resto de la población lo que hay que hacer. Eso es una pérdida, es una desvinculación absoluta con la realidad. A lo mejor en Perú, en Ecuador, en otros países, la componente de pueblo originario es mucho más alta. Pero en Chile hay un mestizaje que viene de 200 años. Entonces no me vengan con cuentos de que somos todos originarios. Sí, no, sin duda. De hecho, si es que en Chile se llega a aprobar el 4 séptimo, que es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, esta actual constitución va a ser menos rígida que la constitución nueva en caso de aprobarse, para hacer reforma. Entonces, y además te vas a encontrar con otra cosa, con un bloque de ganadores que no van a estar dispuestos a cambiarla, porque van a decir, oye, pero si la constitución quedó aprobada, ¿por qué vamos a cambiar algo que se aprobó? Claro. Entonces, a mí me parece que sí, es mucho más complejo un panorama de reformas en caso de aprobar que en rechazar. Sí, Y además exactamente. porque, Enrique, disculpa, porque además yo creo que la derecha en cierta forma queda, o sea, generaría una cierta forma un suicidio político en caso que después de rechazar se olviden de aprobar, de reformar, quiero decir. O sea, el olvidar su promesa de reformas creo yo que significaría para la ciudadanía una traición que sería muy difícil de poder revertir. A mi parecer, creo que dejaría en muy mal posición a la derecha y quedarían en cierta forma, yo creo que en suicidio, yo creo que sería un suicidio político en términos de confianza. Así que yo no veo a la derecha pudiendo olvidarse de su compromiso de reformar. Renegando el compromiso. Pero el compromiso está escrito, así que se lo podemos pasar a cobrar. Bueno, pero después de toda esta discusión, Marcelo, yo te veo que estás todavía con la gripe viva que te está ahí atacando. Tenemos que dar una buena noticia de cierre para que la gente no se vaya tan preocupada. Sabemos que quedan cinco semanas, no, yo creo que hoy día estamos a 30 días del plebiscito. Así que antes de cerrar el programa les tenemos otra buena noticia. El traslado del actual Hospital San Martín al Hospital Biprovincial Quillota Petorca avanza progresiva y exitosamente, cumpliendo las condiciones de seguridad y continuidad de la atención en las nuevas dependencias. Las unidades más críticas se trasladan en septiembre, va a decir en el próximo mes. Este es un adelanto que beneficiará a los habitantes de las comunas interiores de la región de Valparaíso. Así que por todos los habitantes de Calera, Quillota, La Ligua, San Felipe, les contamos que su nuevo hospital va a estar en funcionamiento cada vez más rápido. Yo creo que en septiembre ya podrán comenzar a pedir horas. Así que esa es una buena noticia que debemos destacar para mirar el futuro con optimismo desde Vamos, somos chilenos. Y bueno, y mejórate luego para no tener que ir al hospital de Petorca. Gracias, Enrique. Bueno, una buena noticia, como dices tú. Creo que también estos días han quedado demostrado que hay cosas que se suponía que con la constitución actual no se podían hacer y sí se pueden hacer. Al final es tema de voluntad, como pasa también con el tema del copago cero. Entonces, creo que son buenas noticias. Querer es poder. Querer Amigo, es poder. bueno, nos vemos el próximo jueves y espero que estés mucho más repuesto para estos micrófonos y te agradecemos tu Y dedicación. muchos saludos a los Rubén. Que estén muy bien. Eso, a los Rubén, que son como leones. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.